Espacial, Gerardo Perfors. Hola, ¿qué tal amigos de Cuarta República? Qué gusto saludarles, ¿cómo están? Y bueno, hoy quiero compartirles una cápsula cuyo tema fue sugerido por el compañero o la compañera, no estoy seguro, Guadalupe Torres, porque como les decía en la última cápsula, pues estamos siempre atentos y abiertos a sus sugerencias y a sus intereses, por lo que Guadalupe Torres en los comentarios nos propuso que hiciéramos una cápsula acerca de Cuba y los médicos cubanos. Y pues bueno, lo prometido es deuda. Aquí está, no, bueno, en realidad no específicamente sobre los médicos cubanos, pero sobre Cuba en general y la salud. Y bueno, el mensaje que les quiero compartir es que Cuba en las últimas décadas nos da un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay voluntad, cuando hay una estrategia política y cuando el pueblo pues se organiza para potenciar sus intereses. Entonces, pues lo que les propongo hacer es comenzar dándoles unas estadísticas comparando pues tres países vecinos, pero con situaciones muy distintas: México, Estados Unidos y Cuba. Y lo que vamos a ver en estas estadísticas es que Cuba, a pesar de tener una situación muy complicada por razones ajenas a su situación, es decir, por el bloqueo y por el hecho también de ser una isla, lo cual complica mucho una isla con una población pequeña, relativamente pequeña, pues a pesar de todo esto, Cuba tiene resultados muy buenos, eh, que no solamente son mejores que los resultados mexicanos, lo cual debería de pues, poder ponernos a pensar cómo es posible que Cuba, teniendo una situación más difícil que la nuestra, tenga mejores resultados. Pero inclusive, como vamos a ver, en en varios aspectos, inclusive Cuba tiene mejores resultados que Estados Unidos mismo, a pesar de que Estados Unidos pues es la potencia mundial eh, todavía más importante del mundo. Entonces, pues bueno, un indicador básico con el que podemos empezar es el indicador de la esperanza de vida, o sea, cuántos años puede vivir una persona al nacer. Y bueno, en México, las últimas estadísticas que tenemos nos dicen que la esperanza de vida es de 76 años. Y bueno, ¿cuál es la situación en Cuba, en Estados Unidos, perdón? Es de 78.4 años, es decir, el país más poderoso y más rico del mundo. Su población vive 78.4 años, y vale la pena mencionar que llevan varios años retrocediendo. Van 2 o 3 años en los que Estados Unidos pierde esperanza de vida, principalmente por el problema de drogas que tienen, adicción. Y bueno, entonces México 76, Estados Unidos 78.4 y Cuba, ¿cuál es el resultado? 77.8. Es decir, que una persona que nace en Cuba va a vivir 2.8 años más en promedio que una persona que nace en México, y prácticamente va a vivir lo mismo que una persona que nace en Estados Unidos. Solamente la persona de Estados Unidos va a vivir un par de meses más en promedio. Pero bueno, no nada más no nada más es esta estadística la que vale la pena mencionar, que es en sí impactante, pero también algo que es muy interesante ver es pues cuánto dinero, bueno, otra estadística que no incluyo, pero que seguramente iría en el mismo sentido, es la esperanza de, y todavía más fuerte aún,
es la esperanza de vida en buena salud, que es una estadística también importantísima. ¿Por qué? Porque no nada más cuentan los años vividos, sino que también cuenta mucho la calidad en la que se viven estos años, y seguramente en estas estadísticas también los cubanos viven más tiempo en mejor salud, que se supone que de eso se trata también la vida, no nada más vivir para sufrir. En fin, y entonces otra estadística que sí recopilé y que les puedo compartir es la de gasto en salud. Y entonces también esta es muy interesante porque podemos ver que Cuba gasta $986 por persona al año en salud. Y nosotros, ¿cuánto gastamos por persona en salud? $519 por persona. Entonces, probablemente esto también sea parte de lo que explica que pues vivimos menos y en peor salud que los cubanos. Pero lo que es impactante es que en Estados Unidos el gasto por persona al año en salud es de $10,600. Es decir que 10 veces más de gasto en Estados Unidos que en Cuba, y a pesar de eso prácticamente se obtiene el mismo resultado en esperanza de vida. Lo cual muestra que el sistema de salud o por lo menos la sociedad cubana con mucho menos gasto genera resultados igual de buenos que Estados Unidos, por lo menos en lo que tiene que ver con esperanza de vida. Bueno, otro indicador que también es muy importante es el de la mortalidad infantil. Mortalidad infantil, ¿qué es? La mortalidad infantil es pues el número de bebés que mueren antes de llegar al primer año de vida. Aquí también los datos son impactantes porque de cada 1,000 bebés que nacen en México, 14 mueren antes de llegar al primer año de vida. Entonces, bueno, al año en México nacen mucho más que 1,000 bebés, entonces pues estamos hablando de que muchos bebés mueren antes de llegar al año de vida en México. En Estados Unidos, ¿cuál es la situación? Bueno, la estadística dice que son 7 bebés por 1,000 bebés nacidos. Entonces, pues ya en Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, es la mitad de la mortalidad infantil de México. ¿Y cuál es la mortalidad en Cuba? Pues es de 5. Entonces, es decir que a pesar de que no están en el país más rico del mundo, o sea, el país más rico del mundo tiene mayor mortalidad infantil que Cuba, a pesar de que se gastan 10 veces más de recursos en salud, tienen una mortalidad infantil superior a la de la isla de Cuba, que también es algo que nos puede y nos debería de hacer pensar eh, cómo es posible que un país con menos recursos y una situación más difícil cuide mejor a su gente y tenga mejores resultados. Otro indicador muy interesante que les quiero compartir es el indicador de homicidios por 100,000 personas. Y bueno, aquí otra vez, pues Cuba tiene muchos mejores resultados que México y también que Estados Unidos, porque las estadísticas que encontré es que en México tenemos una tasa de homicidio de 19.2 por 100,000 personas, mientras que en Estados Unidos es de 5.3 y en Cuba es de 4.9. Bueno, aquí podríamos decir que Cuba y Estados Unidos están igual, pero sí están mucho mejor que México. Es decir, 4 veces más personas son asesinadas en México que en Cuba o en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Les puedo decir que ya en PIB por persona, Cuba y México en realidad están igual en $9,200. Y eso sí es mucho más bajo que en Estados Unidos, que están en 68,000.
Pero lo que es muy interesante es que, como podemos ver, pues no todo es una cuestión de riqueza, porque en un momento dado, pues, ¿qué significa ser el país más rico del mundo si la gente se muere más y vive en peor salud? Y bueno, ya para terminar, comentarles igual que este país de 11 millones de personas, una isla caribeña que está bloqueada económicamente bajo un embargo por el país más poderoso del mundo desde hace décadas, también es una potencia en el desarrollo de tecnología médica. ¿Y cuáles han sido algunos de los descubrimientos cubanos más importantes de los últimos años? Pues, por ejemplo, está la vacuna Symavax, que es una vacuna para prevenir el impacto del cáncer de pulmón. También está la melagenina, que es un medicamento para curar el vitiligo, que es una enfermedad de la piel, la que tenía o la que tiene el ex candidato Meade y Michael Jackson también. Los cubanos desarrollaron una cura para eso. También tienen un tratamiento que se llama Teravac, que es una vacuna contra el VIH que no lo previene totalmente, pero que sí ayuda a reducir su impacto negativo. Y también otra cosa muy importante que hicieron es que son el primer país del mundo en haber desarrollado un método para prevenir la transmisión de VIH de madre a hijo, lo cual es algo pues importantísimo porque eh, sabemos que cuando las madres tienen VIH pues hay un riesgo importante de que lo transmitan a sus recién nacidos. Y bueno, Cuba fue el primer país del mundo en desarrollar una tecnología o un método para que esto no suceda. Entonces, pues yo creo que aquí ya hemos visto que con mucho menos dinero y con una situación mucho más adversa, Cuba consigue invertir más y cuidar mejor a su población que México en la mayoría de los casos e inclusive en varios otros también cuida mejor a su población que los Estados Unidos y en términos tecnológicos han conseguido pues descubrimientos y logros que pues la verdad nos deberían de hacer pensar que pues estamos mal en México, porque cómo es posible que nosotros teniendo una población 10 veces mayor y teniendo recursos pues mucho más importantes y sin tener un embargo económico del vecino del norte, pues nosotros no tenemos logros de ese tipo y no cuidamos a nuestra gente de esa forma. Entonces, pues eran unos datos que les quería compartir para que reflexionemos y pues desmontemos un poco digamos, la leyenda negra de Cuba, que seguramente, claro que hay cosas que no se hacen bien en Cuba, claro que hay cosas que están mal en Cuba, pero pues es importante también que veamos que hay muchas cosas que sí están bien y hay muchas cosas de las que podemos aprender. Y bueno, pues esta es mi contribución esta semana. Allí está la respuesta a la solicitud de Guadalupe. Y bueno, nos veremos pronto para otras cápsulas. No nada más temas que me sugieran, pero claro que sí, si me sugieren temas, pues con mucho gusto les seguiré haciendo otras cápsulas. Les mando un saludo, un abrazo muy fuerte, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.